Hola, bienvenido, bienvenida a este canal, mi alemán Mein Deutsch, y hoy traigo un vídeo sobre el verbo kommen. ¿Por qué? Porque aparece mucho, aparece por todas partes, así que me he animado a hacer un resumen del mismo con lo que yo conozco. Bueno, pues empezando, kommen significa venir, y estas son sus conjugaciones en los tiempos simples, que si te las tienes que saber, pues te vendría muy bien, porque suele caer bastante. Bueno, su verbo auxiliar es sein, y su participio es bei, el participio normal es gekommen. Bueno, significado y uso. Como ya he dicho, en general, kommen significa venir. La primera frase, y si no la segunda que aprenderás con este verbo, será esta. Woher kommen Sie, que significa ¿de dónde viene usted? ¿De dónde es? También oirás en la vida real que te dicen Wo kommen Sie her, que significa lo mismo, pero lo separan. Hablando de la vida real, hay algunas frases que te encuentras, ¿no? Por ejemplo, ich komme, esto significa voy, ¿en qué situación? En la de si trabajas en una tienda y entra un cliente, tú cuando quieres decir voy, dirás en alemán ich komme. Lo mismo, si eres un cliente, entras en una tienda y oyes ich komme, significa que alguien viene a atenderte. También existe esta frase, was kommt dazu, que esto significa algo más, o si quieres algo más. Es el mismo contexto, estás en una tienda, tienes ya todo tu pedido y te preguntas si quieres algo más. Pues una de las maneras de preguntar eso es esta frase, was kommt dazu. A nivel de curiosidad tengo esta otra, komm schon. Esto es a nivel de queja, no ese venga, vamos. Por ejemplo, estás con el ordenador, algo va mal, no funciona bien y te quejas, no, venga, vamos. Eso lo puedes sustituir en alemán como este komm schon. No te permite lucirte, pero bueno, sigue siendo una expresión en alemán. También he oído esta frase, wie kommt das denn? Esto significa en la situación un ¿cómo puede ser eso? Normalmente es que a la persona le viene un problema, no se le espera, no es como un problema sorpresa, por decirlo así, y pregunta wie kommt das denn? No te permite lucirte en alemán, casi mejor que no lo digas, pero bueno, es una frase que se utiliza, por lo tanto siempre está bien que la conozcas. Expresiones de las que forma parte este verbo. Auf etwas kommen. Esto significa ocurrírsele algo a alguien. Cuidado porque ese alguien en alemán es el sujeto. Ejemplo, vamos a ver a un par de ejemplos. Ich komme nicht darauf. Pongo drauf entre estas corchetes y tal, porque lo que irás en la vida real, ich komme nicht drauf. ¿Qué significa esta frase? Significa no se me ocurre o no caigo. Situación, estás con alguien hablando de un producto y no te acuerdas del nombre, no se te ocurre, ¿no? Pues puedes decir esta frase, ich komme nicht drauf. También oirás esta frase, wie kommst du darauf? O, mejor dicho, lo que oirás realmente es, wie kommst du drauf? Esto significa, ¿cómo se te ocurre eso? Sobre todo lo he oído en películas, pero en la vida real también. Además está esta frase, esta expresión, esta frase, es kommt darauf an. Esto significa depende. Cuidado porque si te das cuenta la frase acaba en an. Eso significa que viene del verbo realmente ankommen, que significa de llegar. Aún así, esta expresión es fija. Es kommt darauf an significa depende. Bueno, y por supuesto el verbo kommen forma parte de verbos tanto separables como inseparables. Y vamos a ver algunos de ellos. De los separables, empezamos. Mitkommen, esto significa acompañar o ir con alguien. Por ejemplo, alguien te puede decir komm mit. Esto significa acompáñame, ven conmigo. El verbo ankommen significa llegar. Por ejemplo, ich bin angekommen significa he llegado. Por ejemplo, haces un viaje, llegas a tu destino y llamas por teléfono de que has llegado. Pues puedes decir he llegado, ich bin angekommen. No olvidar lo que acabamos de decir. Esta expresión es kommt darauf an significa depende. No tiene nada que ver con llegar. Siguiente, vorkommen. Vorkommen significa dos cosas. O bien sonarle a alguien algo, no significa que algo tenga sonido, sino que a alguien le suena algo. O también ocurrir o suceder. Ejemplos. Das kommt mir vor. Esto significa me suena. Y esta frase, das wird nicht vorkommen. Esto significa no volverá a pasar nunca. Sea lo que sea, pues ha pasado algo, ha sido malo tal, y dices no volverá a pasar nunca. Das wird nicht vorkommen. Siguiente, vorbeikommen. Este verbo lo pongo porque yo como lo he conocido significa ir, pero en diccionarios y tal verás que también significa pasar algo. Pero bueno, yo como lo conozco es en el contexto de una tienda. La tienda tiene que pedir el producto y te quiere preguntar si vas a ir a buscarlo en persona, ¿no? Si vas a ir tú. Pues te lo pueden preguntar así. ¿Kommen Sie vorbei? ¿Qué significa? ¿Viene usted?
a la tienda, por supuesto. Continuamos, más verbos separables. Klarkommen, esto significa apañarse, arreglárselas. Por ejemplo, ich komme damit klar, esto significa me apañaré con eso, me apaño con eso por mi cuenta. Por ejemplo, hay una tormenta, llueve y tal, y tú vas a ir porque te da la gana a la universidad, al colegio, lo que sea. Y alguien te dice, oye, que hay tormenta, que puede ser peligroso. Y tú dices, ich komme damit klar, me apañaré con eso, me las apañaré. También tienes este verbo, zurechtkommen, que significa lo mismo, apañarse o arreglárselas. La diferencia, por lo que he percibido, es que zurechtkommen es como de un lenguaje más sofisticado y klarkommen es más del lenguaje de la calle. Pero bueno, continuando con un ejemplo, ich komme zurecht, eso significa me las arreglaré. Si tengo algo que no sé qué tal, que puede ser problemático, yo me las apaño, pues así. También ampliando el significado puede ser mit jemanden o mit etwas, o sea, con alguien o con algo. En este sentido puede significar también llevarse bien o mal con alguien, gut o schlecht, bien o mal, o llevar bien o mal algo. Pero bueno, continuamos con verbos inseparables. El primero, bekommen, muy importante, también aparece mucho. Esto significa obtener o recibir. Cuidado porque este verbo es tan diferente que no tiene como auxiliar el verbo sein, sino el verbo haben. Por ejemplo, ich habe einen Brief bekommen, que significa he recibido una carta, con haben como verbo auxiliar. Una frase muy conocida es esta, was bekommen Sie, que significa literalmente es que obtiene usted. Pero bueno, la situación de esto es también en una tienda, si tú eres quien atiende a un cliente, has atendido y tal, y el cliente te dice, was bekommen Sie. Esto significa que obtiene usted en el sentido de qué le debo o qué es lo que tiene que pagar. O sea, cuánto dinero recibe. Siguiente, entkommen. Esto significa huir o escapar. Por ejemplo, du kannst nicht entkommen, que significa no puedes huir. Sobre todo en películas y en series así de suspense y de gángsters y tal, se oye bastante. Bueno, seguimos con Verbindungen. Algunas de ellas, por lo menos. Pero bueno, en todo caso, la más importante es esta, in Frage kommen. Si lo buscas en un diccionario, normalmente viene a significar entrar en consideración. A mí personalmente me gusta cuestionar. Vamos a ver un poco más sobre esto. Ejemplo de frase. Das kommt in Frage. Eso significa literalmente, eso es cuestionable, eso entra en consideración. Pero bueno, si lo quieres poner en exclamaciones y en negativo, esta expresión das kommt nicht in Frage, eso significa ni hablar. Por ejemplo, te dicen que te quedes en un sitio y tú dices das kommt nicht in Frage, significa que ni hablar, que no te quedas ahí, por ejemplo. Se oye bastante en literatura y en películas, en la vida real no tanto, pero bueno, puede caer también, nunca se sabe. Bueno, no solamente esto, sino que además esta expresión se puede transformar en adjetivo y encima declinarlo. ¿Cómo? Bueno, un verbo, no todos, que yo sepa no todos, pero bastantes verbos en alemán, si tú coges el verbo en infinitivo y le añades una D, es lo que se llama Partizip 1, se transforma en un adjetivo. Bueno, pues esta expresión completa se puede transformar en un adjetivo. Ejemplo, auf die in Frage kommenden Medikamente. Esto significa con o en, según lo que significa auf, según el contexto, los medicamentos en cuestión. Ese in Frage kommenden significa en cuestión. Con esto, si aprendes a dominarlo, te puedes lucir en alemán, porque lo he leído en revistas especializadas en un determinado trabajo de lenguaje realmente culto. Y sí, se transforma en un adjetivo que hay que declinar. Ya hice vídeos sobre la declinación de los adjetivos que te pueden venir muy bien. Pero esto si lo aprendes y lo dominas, ya te digo que te puedes lucir en alemán. Pregúntale si no a tu profesor o profesora que te corrija redacciones o lo que necesites y te puede venir muy bien. Bueno, a nivel de curiosidad. In Gang kommen. Esto significa ponerse en marcha. La verdad es que no he oído nunca, pero te puede caer en algún sitio. Zu Wort kommen. Significa llegar a hablar. Por ejemplo, nicht zu Wort kommen, lo negativo es no llegar a hablar. Zum Ausdruck kommen. Significa quedar de manifiesto. No lo he oído mucho, pero te puede caer en cualquier momento. Zu Ende kommen. Significa llegar al fin o llegar a fin. Zur Ruhe kommen. Significa descansar. No se utilizan mucho en la vida real, pero te pueden caer en algún momento, así que por lo menos que te suenen. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que te ayude con este verbo tan curioso. Y nada, mucho ánimo con el alemán, mucho ánimo con el verbo y hasta el próximo vídeo. ¡Chus!